El tema que hoy vamos a tratar se titula el miedo. En estos momentos que la sociedad está viviendo un miedo real ante un virus, como es el coronavirus, estamos viviendo ese miedo, ¿verdad? ¿Pero qué representa el miedo? El miedo es un pánico, ¿verdad? Un temor, una preocupación, un espanto que tiene el miedo o que tienen las personas hacia eso que está sucediendo. Es una angustia por un riesgo o por un daño, ya sea real o imaginario, ¿verdad? Eso es lo que significa el miedo. Miedo es una angustia por un riesgo o un daño real o imaginario. Pero, ¿qué es realmente el miedo con base en las Escrituras? ¿Qué realmente debemos tener miedo nosotros? Hay un miedo que es real y que debe ser fomentado, y que ese miedo es saludable. Hay un miedo que es saludable y hay un miedo que es perjudicial. Vamos a ver cuál es el miedo que es saludable, el miedo que debemos tener todos nosotros. Dice, Jehová, varón de guerra. A ese es el que tenemos tener miedo. Miremos lo que nos dice la Escritura en Isaías capítulo 8, verso 13. ¿A quién debemos tenerle miedo realmente? Dice Isaías capítulo 8, verso 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. A él es el que tenemos que tener miedo. Pero dirá mucho, alguna vez alguien me dijo, ¿cómo le voy a tenerle yo miedo a Dios? Si al contrario, yo lo amo, ¿cómo le voy a tener miedo a él? Miedo de separarnos de él. Pero hay personas que le tienen más miedo de perder ¿qué? El trabajo, de perder la salud, de perder cualquier cosa, pero de apartarse de Dios no le tienen miedo. Hacen cualquier cosa que le desagrada a los ojos de Dios y lo hacen de una forma jocosa, alegre, hasta podríamos decir que le podrían poner hasta música a la forma como lo hacen alegremente y se apartan de Jehová de los ejércitos. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Jehová es varón de guerra, pero no es mi guerrero. Jehová es un guerrero, sí, Jehová es varón de guerra. Dice la palabra de Dios que él es varón de guerra, dice en Éxodo 5:3. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Él es guerrero, pero no es mi guerrero. Él me enseña a guerrear. Él me da fuerza para guerrear. Él me enseña a guerrear. Y Él me da esas nuevas fuerzas para yo salir adelante. Porque hay una alabanza que se ha metido mucho en la gente y lo han tomado como si fuera verdad. Que Jehová es mi guerrero. No, Jehová no es mi guerrero. Jehová es guerrero, es varón de guerra. Y Él nos enseña con su fuerza, con su fortaleza. A través de su palabra nos enseña a que nosotros seamos más que vencedores cuando aplicamos su palabra en todo momento. Entonces, cuando nosotros decimos que Jehová es varón de guerra, debe infundirnos miedo, temor, respeto hacia Él. Pero muchas personas lo toman jocosamente. No, Dios es amor, y entonces como Dios es amor, siempre me va a perdonar por todo lo que yo haga. Sí, Él es perdonador, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, consume y destruye todo lo que no sea de Él. Entonces, tenemos que partir de que ese miedo tiene que ser hacia Jehová, que es varón de guerra. La palabra de Dios nos dice que eres varón de guerra, Jehová es su nombre. Pero ¿por qué se le llama varón de guerra? Porque Él es soberano del universo, Él gobierna en todo el universo, todas las cosas se hacen bajo su voluntad, no hay nada que se escapa a su voluntad. A veces creemos que hay cosas que se escapan a la voluntad de Dios. No, no hay nada que se escapa a la voluntad de Dios. Inclusive la situación que estamos pasando está bajo su voluntad. Él lo permite muchas cosas en nuestra vida. Él gobierna sobre todas las cosas, inclusive gobierna el mundo, gobierna las leyes de la naturaleza y gobierna sobre numerosas fuerzas del espíritu, numerosas fuerzas espirituales, inclusive gobierna sobre Satanás. Hay personas que tienen mucho miedo a Satanás, a los demonios, y resulta que Dios es el que permite que él pueda atacar en un momento dado. ¿Pero para qué lo permite? Para probar precisamente nuestra fe. Porque si nosotros tenemos fe en Cristo, tenemos que esa fe va a ser probada. Y entonces, si esa fe va a ser probada, nosotros tenemos que mantenernos siempre en Él. Entonces, Jehová gobierna sobre numerosas fuerzas de espíritu. Miremos lo que le pasó a Job, ¿verdad? En Job capítulo 1, verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que él tiene está en tus manos, solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Entonces vemos aquí como Jehová Dios le permitió a Satanás atacar a Jehová. O sea, si usted está siendo atacado en estos momentos por Satanás, es porque Dios lo permitió. Entonces, ¿para qué se pone a atacar a Satanás? Dele gloria a Dios y sométase a la palabra de Dios y cambie su manera de vivir, que es lo que el Señor quiere en todo momento, que nos sometamos a Él en todo momento. Es más, sabemos que Saúl fue un momento dado, fue atormentado por un espíritu malo de parte de Dios.
Y si Saúl fue atormentado por un espíritu malo de parte de Dios, quiere decir que todas las cosas que a nosotros aparentemente, para nosotros aparentemente son malas, vienen de parte de Dios. Vienen ya sea como castigo, vienen en un momento dado como reprensión, vienen como corrección para que nosotros caminemos y miremos solamente el caminar a la luz de la palabra de Dios, que enderezcamos nuestro caminar. Mírenme lo que nos dice 1 Samuel 16:14. Aquí vemos como un espíritu malo de parte de Dios atormentaba a Saúl. Pero aquí vemos muchas personas que si un espíritu malo lo atormenta, empiezan a atarlo, a reprenderlo, y no saben que es Dios el que permite todas esas cosas. Miremos lo que dice Samuel capítulo 16, verso 14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Imagínense ustedes, el espíritu malo lo atacaba de parte de Jehová. Y dice el verso 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ellos reconocían que ese espíritu malo venía de parte de Dios. Dios es el que le permite a Satanás atacarnos en un momento dado, o los espíritus malos atacarnos en un momento dado. No se ponga a estar reprendiendo espíritus malos. Esa doctrina de la reprensión, de atar y desatar, es antibíblica. Nosotros tenemos que someternos, humillarnos ante Dios y saber que Dios es el que tiene control. Dios es soberano, Dios es varón de guerra, no es mi guerrero. ¿Por qué? Porque Él no es mi siervo, yo soy el siervo de Él. Muchas veces se predica esa doctrina, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero. No, Jehová es varón de guerra y Él me da la fuerza suficiente para soportar las aflicciones que puedo tener en este mundo y todas las pruebas que puedan presentarse en un momento dado. Entonces, cuando nosotros decimos que Jehová es varón de guerra, debe infundirnos a nosotros temor, respeto y un miedo hacia Él, porque Él es el varón de guerra. A Él sea nuestro miedo de apartarnos de Él, porque tenemos un amor tan grande hacia Dios, que tenemos miedo de apartarnos de Él, porque sin Él somos nada. Nuestro Señor Jesucristo decía, sin mí nada podéis hacer. Entonces tenemos que tener claro que sin Él nada podemos hacer. Pero también esta característica de varón de guerra, además del miedo que debe darnos a nosotros de apartarnos de Él, ese título de Jehová varón de guerra nos induce a nosotros que es fuente de consuelo y de ánimo para su siervo. Él es el varón de guerra, el que nos alienta en todo momento a seguir adelante. Nos enseña a librar nuestras propias batallas. A veces nosotros oramos, Señor, dame paciencia. Si usted le pide, Señor, paciencia, ¿saben qué? El Señor no te va a dar paciencia. Te va a dar prueba para que tú alientes tu paciencia. Entonces, el Señor nos va a enseñar a seguir adelante. Nos va a enseñar a que tengamos confianza, a que tengamos, y nosotros, de parte de nosotros vamos a tener prudencia en nuestro actuar, todo con base en la palabra de Dios. Y esa paciencia, Dios nos la va a dar, pero como consecuencia de una serie de pruebas que vamos a tener en nuestra vida. La paciencia es producto de la prueba. Dios no nos va a dar paciencia si no pasamos por la prueba. Entonces es necesario que nosotros pasemos por pruebas para que podamos tener paciencia. Si usted le está pidiendo reconciliación en su familia, en su hogar o en sus relaciones laborales, en sus relaciones de vecindario, estas cosas, Dios le va a permitir a usted que usted pida perdón por las cosas que ha hecho, por las cosas malas que haya hecho. Porque a veces nosotros queremos que se solucionen las cosas, pero no somos capaces de pedir perdón. Y el Señor nos va a presentar la oportunidad de que nosotros pidamos perdón, de que nos humillemos primero a Dios y nos humillemos también a otros semejantes. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser humildes en todo momento. Y la humildad está en función de ver a los demás como si fueran superiores a nosotros. Entonces, el Señor nos va a enseñar a que tengamos confianza, que tengamos prudencia, que tengamos paciencia. Miremos lo que nos dice el Salmo 144, verso 1. 144, mire, aquí que este verso 1 me gusta mucho porque aquí nos indica que la palabra de Dios, que Jehová nos enseña a batallar nuestras propias, perdón la redundancia, nuestras propias batallas. Salmo 144, verso 1 dice, bendito Jehová mi roca, que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Él nos prepara para la guerra. Él no pelea por nosotros. Él nos enseña a pelear, que es diferente.
Nosotros tenemos que someternos a obedecer su palabra en este caminar que tenemos y vamos a salir adelante. Y lo confirma todavía en Romanos 8:28, que dice que sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. O sea, todo lo que nos suceda, Dios está poniendo en nuestro camino para prepararnos cada día más, para hacernos aptos de llegar a su presencia. Ese es el que tenemos que tener miedo. ¿A quién es? Al varón de guerra, que es Jehová de los ejércitos. Jehová, varón de guerra. La palabra nos dice que es Jehová de los ejércitos. A él santificad, a él sea vuestro temor, a él sea vuestro miedo, porque Jehová es varón de guerra. Ese es su nombre. Soberano del universo, el cual gobierna sobre sus numerosas huestes espirituales, sobre numerosas fuerzas espirituales, sobre todo el universo. Él gobierna sobre todo. La única parte donde Él no gobierna es en tu corazón y en el mío. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado libre albedrío para que nosotros decidamos a quién seguimos. Porque Él no creó robots. Él hubiera creado robots, pero Él no quiso crear robots. Él quiso crear seres que lo siguieran por amor, porque Él es amor. La esencia de Él es amor. Entonces, de la misma forma, quiere que lo sigan a Él por amor. Entonces, el miedo real que nosotros tenemos que tener y fomentar es hacia el mismo Dios. Miedo de apartarnos de Él, porque sin Él no somos nada. Ese miedo es saludable, porque cada vez que usted se amarra más a Dios, obedeciendo su palabra, usted va por caminos de senderos que lo llevan a aguas de paz, aguas de remanso, a pastos de remanso, y ya está guiando todo su pasto, sus ovejas, a donde quiere Jehová guiarnos, a remanso de paz, y que estemos bien con todos nosotros, con todos nuestros congéneres, en todo momento. Pero hay un miedo que no debemos tener nosotros, el miedo imaginario. ¿Cuál es el miedo imaginario? Ese miedo que es perjudicial, un miedo que es fruto del espíritu de cobardía, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía para obedecerlo a Él, para seguirlo a Él, y a Él es el que tenemos que tenerle miedo. Pero realmente, ¿qué es lo que le tiene miedo a la gente que no conoce de Dios? Le tiene miedo a todo lo que no sea Dios, pero no le tiene miedo a Dios. Porque dice, como Dios es amor, ¿cómo le voy a tener yo miedo a Dios si Dios es amor? Pero sí le tiene miedo ¿a qué? A circunstancias, a los demonios, a la brujería, a las hechicerías. Eso sí le tiene miedo a las personas. Y están pendientes de eso, que si me echaron una agüita en la puerta, que si me echaron algo allá, que si sonó la ventana, que si no sonó la ventana a medianoche. A eso sí le tiene miedo, ¿verdad? Tiene miedo a perder el trabajo, tiene miedo a perder la tranquilidad, tiene miedo a perder la salud, tiene miedo a perder la vida, sobre todo con esto que nos está afectando en este momento. A eso le tiene miedo. Usted no sabe que todo eso está en las manos del Señor. Todo está en las manos del Señor. Ese miedo es producto de la ignorancia de vivir en las tinieblas. ¿Qué es vivir en las tinieblas? Vivir en las tinieblas es vivir conforme a nuestros propios deseos. Pero también hay personas que son cristianas y son imprudentes. ¿Qué es el imprudente? Aquel que excede. Tienen poco los designios de Dios. Nosotros tenemos la verdadera actitud de un cristiano ante una situación que esté pasando, de una circunstancia. Me gusta mucho la situación de Job. Job es una persona o es un personaje en la Biblia que nos enseña a mantener cordura, no importando las circunstancias por las que esté pasando. Mire lo que dijo Job en medio de una circunstancia catastrófica. Había muerto sus hijos, había perdido toda su heredad, había perdido todo lo que había conseguido en este mundo. Lo único que Dios no le había permitido quitar o mantener era su propia esposa. Mire lo que dijo Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito en todo momento. Entonces, esa es la actitud del cristiano fiel, el que debe tener en todo momento. A Él es el que tenemos que tener miedo. Y si estamos en las manos del Señor, ¿a qué le tiene miedo usted? No tiene miedo a nada. El insensato, ¿cuál es la persona insensata? Aquella que vive conforme a su criterio, como a mí me parece, yo creo que esto es así, es que esto está sucediendo así. Ese es el necio, lo que la Biblia llama necio. Mire lo que dice la palabra sobre los necios, Proverbios 19, verso 13. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Necio, los necios. Vea, todo hombre necio cree que todos los caminos que hace o toma son rectos ante su propia opinión.
siempre cree que son retos ante su propio Dios, pero está equivocado. Y también nos lo confirma Isaías 26:20, dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos. Esto es para los cristianos que son obedientes, que son temerosos, aquí hay un consejo de parte de Dios. Dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, un momento, en tanto que pasa la indignación. Estamos pasando ahora la ira de Jehová, tantas cosas malas que el hombre ha hecho. Y eso está en Isaías 26:20. Isaías capítulo 26, verso 20. Dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, la ira de Dios está en estos momentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante la ira de Dios? Guardar silencio. Nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios con lo que está sucediendo. Entonces, guardemos silencio, escondámonos un momento. Sabemos que si nosotros obedecemos a Dios y estamos sometidos a Dios, al que realmente debemos que tenerle miedo es a Él. Miedo, pero un miedo reverente, un miedo de respeto profundo, de temor hacia Dios, de no desobedecerlo, porque si yo sé que me aparto del camino que Dios ha trazado, me va a ir mal, me da miedo apartarme de ese camino porque yo sé que me va a ir mal. Pero no porque Dios me vaya a castigar, sino porque el mismo Dios ha dicho, si sigues mi camino te irá bien. No te apartes, por eso dice la palabra, no te apartes ni izquierda ni derecha. O sea, que sigue el camino que yo te he trazado. ¿Y cuál es el camino que Dios te ha trazado? Un camino de amor, un camino de perdón. Por eso el Señor nos dice en todo momento, perdona en todo momento. Hay personas que no quieren perdonar a otros. Y el Señor siempre nos dice, nos enseña a que tenemos que perdonar. Porque si nosotros no perdonamos es la condición sine qua non para que Dios nos perdone a nosotros. Porque el que vive con odio hacia otro se está dañando él mismo. Es como tomarse un veneno para que le haga mal a otro. Se está dañando a la misma persona. Se está dañando en lo físico porque sus defensas se bajan cada día más. Y en lo espiritual porque Dios no lo va a perdonar a él si él no perdona a quien lo haya ofendido. Y acuérdense que si una persona te ofendió, es porque Dios permitió, Dios tocó a esa persona que te ofendiera para ver cómo reaccionabas tú o cómo reaccionaba yo. Y si Dios lo hizo, entonces, ¿por qué te enojas contra tu hermano que te ofendió? Perdónalo en todo momento. Ese es el camino que Dios nos ha trazado. Un camino de perdón, un camino de amor, un camino de reconciliación, que es el que tenemos que tener en todo momento. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero odio a mi hermano. Si usted odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo vas a decir que amas a Dios que no ves y odias a tu hermano? ¿O tienes algo contra tu hermano? Entonces, por eso Dios nos ha dicho que con base en su palabra somos más que vencedores. Nosotros vencemos porque no son nuestra fuerza ni nuestra inteligencia la que nos ha dado vencer, sino es Dios el que vence. Pero ¿a quién vencemos? Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. ¿A quién vencemos? ¿Qué significa vencer? Vencer significa dominar, tener dominio, dominar al que nos dominaba. ¿Y quién era el que nos dominaba? Algunos dirán, ¿Satanás? No, Satanás nunca nos ha dominado. ¿Quién nos dominaba? Nuestro propio ego, nuestra propia carne era la que nos dominaba. Dice la palabra de Dios que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Siempre nosotros queríamos pagar mal cuando nos hacían mal. Entonces tenemos que pagar ahora bien cuando nos hacen mal. Nuestra propia naturaleza. Satanás está vencido. Hay muchas personas que se desgastan más en pelear contra Satanás. Satanás dice, Dios dice en su palabra, someteos a mí, resistid al diablo y él huirá de tu vida. O sea, al que tenemos que dominar es a nosotros mismos. Cuando hablamos de la armadura de Dios, el casco, el yelmo, la espada, la coraza, la sandalia, el apresto del evangelio, todo esto que nosotros leemos, ¿para qué es toda esa armadura de Dios? Es para pelear contra nosotros mismos, con nuestro propio ego. El que tenemos que dominar. A ese es el que tenemos que dominar. Y por eso la palabra de Dios nos dice que con Cristo somos más que vencedores. O sea, vencemos a nosotros mismos, pero no con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Él, obedeciendo su palabra en todo momento. ¿Y dónde está el origen del mal? Ya lo dije, el origen del mal está en nuestro propio corazón. De nuestro propio corazón salen los malos sentimientos, la ira, los celos, la contienda, los pleitos. Todo eso sale de nuestro corazón. Los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, todo sale de nuestro corazón. Ese es el que tenemos que dominar. El origen del mal está en el corazón, de él salen los malos deseos. Es más, Satanás
Él fue creado como un ángel de luz, pero debido a que dejó aflorar lo malo de su corazón, se convirtió en lo que es. La Biblia nos dice en Isaías 14, verso 13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quiso ser igual a Dios. Hay muchas personas que quieren ser igual a Dios, quieren dominar a otras personas, quieren tener dinero para sentirse más que otros. El único que es más que nosotros es Dios. De resto, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Es más, la palabra de Dios nos invita a que tratemos a los demás como si fueran superiores a nosotros. No nos sintamos superiores a nadie. El único que es superior a nosotros es Cristo. Entonces, tenemos que dominar a nosotros mismos, nuestro propio corazón, que es donde salen los malos deseos. La palabra de Dios nos dice en Mateo 5:19, porque del corazón salen los malos pensamientos. De ahí es donde salen los malos pensamientos del corazón. Pero cuando la palabra habla corazón, no se está refiriendo a ese órgano que bombea sangre, se está refiriendo a nuestra mente. Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia y cosas semejantes. De todo eso sale del corazón. Entonces, a ese es el que tenemos que dominar, esos malos pensamientos que afloran en nuestro corazón. ¿Y cuál es la solución para dominar a nuestro corazón? Fácil. La Biblia nos da una solución fácil, pero aparentemente fácil, pero en el fondo es difícil. Difícil para los que no quieren asumirla. ¿Y cuál es la solución? Nos lo dice la palabra de Dios, dice: dame, hijo mío, tu corazón. O sea, que entreguemos nuestros pensamientos al Señor. Cuando vengan esos malos pensamientos, entreguémoslos al Señor. Y que todo lo que hagamos sea para glorificar al Señor. Siempre que usted vaya a hacer algo, pregúntese: ¿esto glorifica a Dios o no lo glorifica? Si no glorifica a Dios, no lo haga. Todo lo que nosotros hagamos es para glorificar a Dios. Si eso que usted va a hacer glorifica a Dios, si usted va a hablar mal de alguien, eso glorifica a Dios, pregúntese, antes de hablar mal de alguien, pregúntese: ¿esto glorifica a Dios? Si no lo glorifica, no lo haga. Por eso la palabra de Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. O sea que no piense como pensabas antes, piensa como pienso yo. Y pensar como pensaba él, como piensa Dios, tenemos que ceñirnos a sus mandatos, a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entregarle nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios: y miren tus ojos por mi camino. Miren tus ojos por mi camino. ¿Cuál es el camino que Dios nos ha trazado? Cristo. Y Cristo está aquí en la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiere de nosotros está aquí encerrado en su palabra. Por eso, y miren tus ojos por mi camino. O sea, siempre que vayamos a actuar, piense lo que dice la palabra de Dios. Antes de actuar. Todo lo que usted vaya a hacer, lo que yo vaya a hacer, mire, pregúntese primero: ¿lo que voy a hacer, lo que voy a decir, lo que estoy pensando, glorifica a Dios o no lo glorifica? Si no lo glorifica, no lo haga. Romanos 8:28. Este es un versículo que siempre nos hemos hablado mucho nosotros y cada uno lo repetimos hasta de memoria, ¿verdad? Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Sabemos. Es un conocimiento general que tiene todo creyente. Sabemos, cuando dice la palabra de Dios, sabemos que los que aman a Dios, que nuestra victoria está en función de sus promesas. Y eso es lo que se predica en todas partes. Yo siempre oigo hablar a todo el mundo: ay, que mira, que Dios nunca miente, sus promesas se cumplen en todo momento, ni es hijo de hombre que se arrepienta. Que cuando dice arrepentirse es de volverse atrás, porque la palabra de Dios en muchas partes que dice que Dios se arrepintió. Es más, Dios se arrepintió de haber creado el hombre, pero no quiere decir que echó para atrás. El hombre sí se arrepiente. Por eso dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, o sea, para que eche para atrás en lo que él ha dicho. Cuando la palabra de Dios dice que Dios se arrepintió de haber creado en el hombre, fue que él le dolió en su corazón haber creado en el hombre, de ver tanta maldad que está circundando en estos momentos. Porque la maldad siempre ha existido. Cambian son los protagonistas. Si usted mira la Biblia, todo lo que está sucediendo en la actualidad ha pasado en la Biblia, está en la Biblia relacionado. Cambian son simplemente los protagonistas. Cámbiale de nombre nada más. Entonces, sabemos que Dios siempre cumple sus promesas, que Él nunca miente, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Jesucristo sigue sanando,
¿Por qué? Porque Dios es amor y que es un Dios perdonador y esto es lo que más se predica. Pero vamos a ver la otra parte que no se predica. Sabemos que Dios perdona, ¿verdad? Dios es perdonador. ¿Cuál es lo que no se predica? ¿De dónde viene nuestra victoria? Primero, como ya dijimos, de su promesa. Segundo, de nuestra actitud frente a las pruebas. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos ante las pruebas? Vea, la Biblia nos dice que la actitud nuestra ante las pruebas tiene que ser una actitud de gozo. ¿Por qué? Porque nos están preparando para una etapa superior que vamos a pasar nosotros en un momento dado. En otras palabras, las pruebas son necesarias para la salvación de nuestra alma. Y usted me dirá, ay, pero ¿cómo voy a estar yo gozoso en esta prueba por la que estoy pasando, que estoy sin dinero en estos momentos, que no puedo ni salir, que no puedo trabajar? ¿Cómo puedo estar gozoso? Pues la palabra de Dios nos dice que todas las pruebas son con un fin fundamental en nuestra vida, que es la salvación de nuestra alma. Así como un estudiante, ¿verdad? Para pasar de un nivel a otro tiene que pasar pruebas. Y él sabe que cuando supera esa prueba, está contento, está feliz en medio de esa prueba, porque sabe que va a ir a un nuevo estadio. Mire lo que nos dice la palabra de Dios sobre las pruebas. Por eso tenemos que estar gozosos y alegrados si Dios nos mete en prueba. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Miremos lo que nos dice, cuál debe ser nuestra actitud frente a las pruebas. Y como ya dije, tiene que ser una actitud de gozo ante las pruebas, porque el Señor nada más prueba a sus hijos, a los que Él ha puesto su mirada, los que Él sabe que van a ser salvos, porque Dios es omnisciente y Él sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Y esos que van a ser salvos, Dios los prueba en medio de todas las circunstancias para su bien. Todo lo que nos suceda a los que conforman a su palabra son llamados es para nuestro bien. Primera de Pedro 1:6 nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que el objetivo de la prueba es que Jesucristo sea reflejado en nosotros. Y sigue diciendo, a quien amáis sin haber visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, el objetivo de la fe no es conseguir milagros, es la salvación del alma. Ese es el objetivo de la fe. El verdadero objetivo de la fe es ese, la salvación del alma. O sea, que si estamos pasando por pruebas, Dios las permite en nuestra vida, pero todo tiene un objetivo fundamental, que es que seamos salvos. Nuestra fe va a ser probada. Si nosotros decimos que tenemos fe, va a ser probada. Entonces, ¿cuál es la forma que nosotros podemos saber, el conocimiento que nosotros tenemos de que todo lo que nos ocurra es para nuestro bien y que vamos a ser vencedores? Primero, saber que las promesas de Dios nunca falla, porque Dios nunca miente ni se arrepiente, o sea que no vuelve atrás. Y que nuestra actitud frente a la prueba es una actitud gozosa, sabiendo que Dios tiene los ojos sobre nosotros y que no va a permitir que nos llegue una prueba más allá de la que nosotros podamos soportar. Él no va a permitir que llegue una prueba más allá de la que podamos soportar. Entonces, si la prueba que estamos pasando en este momento la estamos pasando con gozo, téngalo por seguro que Dios no va a permitir que esa prueba se arrece tanto que usted no la pueda soportar. Va a ser para su bien. Otra característica fundamental de que nosotros sabemos que todo es para nuestro bien, que tenemos que cuidarnos nosotros de nuestros vanos deseos, de nuestros deseos carnales. Tenemos que cuidarnos de nuestros deseos carnales. ¿Por qué? Porque los deseos carnales son los que nos afloran en todo momento y nos quieren desviar en un momento dado de nuestro caminar. 1 Corintios 9:25, aquí hay un consejo claro que nos da la palabra de Dios. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Si una persona está en una competencia o digamos un boxeador que quiere ir al ring y va a pelear por la corona mundial de los pesos pesados, él de todo se abstiene, ¿verdad? Él sabe que no puede comer dulces, que no puede, tiene una dieta balanceada, tiene que acostarse temprano, levantarse también temprano, tiene que practicar, tiene que inhibirse de muchas cosas, de salir, de hacer lo que los amigos lo invitan a salir, de estas cosas. Así somos nosotros también. Nos inhibimos de cosas que saben que nos van a perjudicar. Tenemos la conciencia clara. Ahora, si una persona que se cuida de no hacer cosas malas porque va a ganarse una corona corruptible, tales como un título mundial o cualquier clase de título, un campeonato de fútbol,
y Él se cuida para jugar bien ese partido de fútbol, con mucha más razón nosotros nos cuidamos de no perder ese partido que nosotros vamos a ganar una corona gloriosa, incorruptible, como es la salvación de nuestra alma. Entonces, esa es la actitud que debe tener una persona que ama a Dios. Cuida sus deseos, que sus deseos carnales no lo arrastren a perder su salvación. Miren pero claro que la salvación no se puede perder, vuelvo y repito. ¿Por qué? Porque Dios sabe quiénes van a ser salvos. Pero nosotros sabemos que tenemos que tener una actitud como cristianos en la cual tiene que respaldar nuestro comportamiento que demuestre que somos hijos de Dios. Pues leemos nuevamente 1 Pedro 1.6 dice, 1 Corintios 9.25, todo aquel que lucha de todos atiene. Ellos a la verdad una corona corruptible, pero vosotros una corruptible. Así que yo de manera corro, no como la aventura de que de esta manera peleo, como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Cuando dice golpeo mi cuerpo, no quiere decir que voy a coger un martillo a golpearme mi cuerpo, sino que no hago lo que yo deseo hacer, que mi carne quiera hacer, sino hago lo que mi espíritu quiere, porque hay una lucha entre el cuerpo y la carne. Los deseos de la carne van contra el espíritu y los espíritus contra la carne. Cuando la Biblia dice golpeo mi cuerpo, quiere decir que no hago lo que mi carne desea hacer. ¿Qué quiere hacer mi carne? Borracharse, adulterar, fornicar, chismosear, hablar mal del uno, hablar mal del otro, tener odio, tener rencilla, tener pleito, tener contienda. Eso es lo que quiere la carne. A la carne le fascina eso. La carne le fascina hablar mal de otro. Eso le fascina. Nosotros nos abstenemos, cerramos nuestra boca si vamos a hablar mal de alguien. ¿Por qué? Porque eso significa golpear mi cuerpo. Sabroso hablar mal de alguien, ¿verdad? El chisme cómo divierte y entretiene, ¿verdad? Muchos les gusta eso. Entonces, cuando nos vengan esos deseos de querer hablar mal de alguien, cerremos nuestra boca. Eso es como el boxeador, ¿verdad? Él de pronto le quiere comerse algo de dulce, comerse un bonjour, comerse cosas que sabe que le van a perjudicar en su preparación física, pero él se abstiene de eso. De la misma forma, el chisme, el hablar mal de la otra persona, eso nos perjudica en nuestra vida espiritual a nosotros. Entonces tenemos que abstenernos de hacer esas cosas. Entonces dice, así que yo de esta manera golpeo mi carne. ¿Y qué es golpear mi cuerpo? Golpear mi cuerpo es no hacer lo que me fascina, lo que quiero hacer yo. Defenderme, hablar mal de otro. Inclusive hasta muchos empiezan a ofender a otra persona. Eso no lo podemos hacer nosotros. Dice, no como la aventura de como peleo, como golpeo el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no habiendo siendo heraldo para otro, yo mismo vengo a ser eliminado. Entonces, tenemos que cuidarnos de nuestros deseos carnales. Pero también, además de cuidar nuestros deseos carnales, de que nuestra actitud frente a las pruebas y de que saber que Cristo siempre cumple sus promesas y que nunca se arrepiente ni nunca miente, también tenemos que cuidar nuestro andar, levantarnos si hemos caído. Si hemos hecho cosas indebidas ante los ojos de Dios, sabemos que tenemos un Dios perdonador, un Dios amoroso, que en todo momento tiene sus brazos extendidos. Levantarnos si hemos caído y sobre todo ayudar a las personas débiles en la fe también, para que se levanten en todo momento, así como dice Filipenses 3:12. Dice, no que lo haya yo alcanzado ya todo, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, porque una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así como hace el GPS, ¿verdad? Que si usted va por una vía y se desvía, el GPS le dice que no, que corra a la izquierda. Si usted sigue desviando, el GPS vuelve y recalcula el caminar, indicando el camino correcto. Así tenemos que ser nosotros. Si nos hemos desviado, la misma Biblia nos sirve de GPS, indicarnos cuál es el camino, nos indica cuál es el camino correcto. Entonces, con Cristo somos más que vencedores, pero somos más que vencedores si nosotros nos sometemos a Él, si nuestra actitud frente a las pruebas es una actitud de gozo, si nos cuidamos de nuestros vanos deseos carnales, si somos capaces de levantarnos cuando hemos caído, si hemos caído en un pecado o un mal andar en nosotros, saber que nos podemos levantar y que nuestro Dios es perdonador y que nuestro Dios nos tiene los brazos extendidos en todo momento diciéndonos, estoy contigo, levántate y no te quedes en ese lugar.
Entonces, la realidad de nuestra victoria se encuentra en nuestras pruebas. Esas pruebas son las que nos ayudan a seguir adelante y a ser victoriosos con Cristo Jesús y esperando con paciencia el cumplimiento de sus promesas, porque sus promesas son un sí o sí, siempre se cumplen las palabras de Dios y él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él siempre estará con nosotros. En medio de la aflicción, Él está con nosotros. El miedo desaparece permaneciendo en Cristo. Si usted está en Cristo Jesús, usted no debe tener miedo. ¿Por qué? Porque a Él, usted debe tener miedo cuando se aparta de Cristo. A Él debe ser nuestro miedo, como dice la palabra de Dios. Y esperando con paciencia el cumplimiento de sus promesas. Ese debe ser el miedo. La conclusión a toda esta enseñanza la tenemos en 1 Corintios 10:31. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que hagamos tiene que ser para glorificar a Dios. ¿Y qué es glorificar a Dios? Exaltar, es ensanchar su fama y su deleite en lo que nosotros hagamos. Si lo que nosotros hacemos glorifica a Dios, sígalo haciendo. Si lo que usted está haciendo glorifica a Dios, sígalo haciendo. Pero si lo que usted hace no glorifica a Dios, es hora de que empiece a reevaluar lo que está haciendo y cambie su manera de andar, su manera de caminar, su manera de actuar, porque eso no glorifica a Dios. Si usted valora eso conforme a la palabra de Dios. Entonces, todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios. Y entendamos que Dios siempre tiene el control. Dios nunca ha perdido el control. Dios nunca ha perdido el control de nada de lo que esté sucediendo. Todo es permitido por Dios para su gloria, su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? La salvación de nuestra alma. Porque Él quiere glorificarse, su gloria, para que Cristo sea aclamado para salvación de todo el que lo invoque. Es más, muchas personas, en medio de este problema por el que estamos pasando, esta circunstancia, digamos, gravosa por la que estamos pasando toda la humanidad, esta pandemia por la que estamos pasando y viviendo ahora mismo, Dios se está glorificando. ¿Por qué? Porque muchas personas se han convertido, porque se han dado cuenta que solamente el camino correcto es Dios, que no les sirve otro camino sino arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Entonces, todo es para su gloria, o sea, todo es permitido por Dios con un propósito, porque lo que más quiere Dios es la salvación del alma. Porque ¿qué sirve que nuestro cuerpo se sane y nuestra alma se pierda? Lo más importante es la salvación del alma. Muchas personas en medio de esta pandemia se han convertido al Señor. Miremos lo que nos dice, para terminar, Juan 11:4. Juan capítulo 11:4. Miremos que todo lo que Dios permite en nuestra vida, en todas las circunstancias aparentemente malas, por eso digo aparentemente malas, es para nuestro bien. Y nuestro bien es la salvación de nuestra alma, para glorificar a Dios. Porque lo que Dios quiere es la salvación de todas las personas. Él no quiere que nadie se pierda. Es más, por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es la salvación. Cristo es la solución. Juan 11:4 nos dice, oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Cambiemos el término. Este virus no es para muerte. Dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta pandemia no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, todo es para la gloria de Dios. Es que Él quiere glorificarse. ¿Y cuál es la forma de glorificarse? Que Él no quiere que nadie se pierda, que todos sean salvos. Si tiene que mandar una plaga, si tiene que mandar una peste, si tiene que mandar una pandemia para que las personas se salven, pues Él hará. No estoy diciendo con esto que Él la mandó, sino simplemente yo callo mi boca ante las circunstancias que está pasando y que todo sea para la gloria del Señor. Y lo que el Señor quiere es la salvación del alma. Ayer, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la lepra era la enfermedad a que todas las personas le tenían miedo y que tenían miedo de acercarse a un leproso. Y el leproso tenía que andar con campanita para que la gente se apartara de ellos, avisándole que él tenía lepra. Hoy hay un virus que está circundando que no tiene campanitas y todo el mundo tiene miedo. Y es similar a esa lepra que anteriormente andaba. Todo el mundo le tenía miedo para que no contagiarse. Y hoy tenemos un virus que está atormentando a la persona. Cristo murió para que nosotros fuéramos sanos. Pero ¿cuál es la sanidad por la cual Cristo murió para que nosotros seamos sanos?
seamos sanos de la lepra del pecado, del virus del pecado. Ese virus que está mandando mucha gente, lo está mandando al infierno. El virus del pecado. Para eso murió Cristo, para salvarnos de ese virus, que solamente nos puede salvar Cristo Jesús. El pecado ocasiona crisis, como la que estamos pasando ahora. Todos son consecuencias del mismo pecado, del mismo actuar del hombre. Ocasiona crisis y muerte espiritual. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. El mensaje de hoy es: arrepiéntete y vuélvete a Cristo.